Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y les damos la bienvenida a esta entrevista que tenemos hoy, a principio de enero, con el pastor Juan Carlos Escobar, presidente de la Federación de Asambleas de Dios de España, de FADE. Muy bienvenido, Juan Carlos. Hola, buenos días o buenas tardes para otros. Pedro, para mí una alegría muy grande estar contigo y también poder comunicarme con los lectores u oyentes de Protestante Digital. Bueno, para mí, seguro para los que nos escuchan también es una alegría verte y sobre todo si pensamos que en febrero del año pasado, febrero de 2020, hablábamos también tú y yo una entrevista presentando lo que iba a ser el inminente Congreso Unlimited, ilimitado, que era el encuentro nada menos que mundial de las Asambleas de Dios que se iba a celebrar aquí en Madrid del 19 al 21 de marzo que coordinabas. Y qué poco podíamos imaginar en aquel momento que unos días después pues iba a tener que suspender por culpa de la COVID-19, de la pandemia de coronavirus. ¿Cómo viviste esta situación? Porque hubo que anular hoteles, el Within Center que ibas a tener ahí un acto, en fin. Me imagino que desmontar eso era peor que desmontar un transatlántico. Bueno, la verdad es que, pues como todos, nos tocó asumir una realidad que nadie imaginó. Y con consecuencias, nunca mejor dicho, ilimitadas también, porque la verdad que el impacto que supuso eso a todos los efectos fue extraordinario. Pero creo que fue, aunque fue una situación sobrevenida, eh, lejos de la imaginación y de la ciencia ficción de cualquiera, eh, creo que cuando se abordan ciertos acontecimientos con cierta paz, creo que ayuda mucho también a poder tomar buenas decisiones. Y en ese sentido, la manera en que la pandemia nos aborda lo percibimos en un momento donde tratamos en todo momento de no dejar que ciertas ambiciones pudieran estorbar oír la voz de Dios para momentos donde se nos exigía estar a la altura de las circunstancias. Y poner por delante el interés de las personas era lo más importante. Y por eso un evento que pretendía bendecir a la gente, al pueblo, a la nación, a la iglesia en definitiva, no podía contradecirse con una acción que pudiera poner primero en riesgo la salud pública y en segundo lugar la credibilidad de la iglesia. Así que en ese punto nos llegamos decidimos abordar esta situación, porque cuando se nos avisa por parte de los representantes de FEREDE de que se estaba tomando de parte del gobierno una determinación en impedir la celebración de nuestro evento, nosotros acudimos a esa reunión, te confieso, con la idea de defender el evento. Íbamos ahí con la idea de defender el evento porque ese evento, ¿cómo se va a suspender después de casi 3 años de trabajo? Y cuando todavía en España no éramos conscientes de lo que esa pandemia estaba significando a nivel global y mucho menos aquí en el país, ¿no? Pero cuando ya pudimos ver sobre el terreno, o mejor dicho, sobre la mesa de trabajo, ciertas incidencias que se estaban produciendo, estadísticas y la evolución de la pandemia a nivel global y Europa, nos dimos cuenta que teníamos que tomar una decisión que, si bien partía de una perspectiva de obligatoriedad, nosotros, aunque no estábamos obligados, como se nos decía, no estáis obligados, pero tenéis que suspender, nos solidarizamos con la idea de que en ningún momento debíamos de seguir adelante con esa decisión. Por otro lado, el tener el Consejo Ejecutivo de Asambleas de Dios muy unido en saber que lo que ahí decidiésemos sería lo mejor, y tener también el respaldo de la Comisión Internacional de la Fraternidad Mundial de Asambleas de Dios, más los representantes de FEREDE que entendían la situación y nos daban el respaldo ante lo que tuviéramos que decidir, eso nos dio la solvencia para abordar, yo creo que una decisión evidentemente muy complicada, muy difícil, pero que la tomamos en paz y nos ayudó realmente a tomar las cosas de una manera en positivo. Negativo solamente el virus, en positivo todo lo demás. Bueno, hablaremos de otros aspectos más espirituales, vamos a decir, aunque todo tiene que ver con la vida Sí. espiritual, pero una parte importante sin duda fue la parte económica. Imagino que habría reservas, viajes preparados.
¿Pudiste minimizar de alguna forma o controlar este golpe económico también? Bueno, controlarlo no. Controlarlo no lo pudimos controlar porque se genera un efecto exponencial ahí muy fuerte, solamente por la parte presupuestaria que nosotros controlábamos desde la organización, como eran los contratos con Caja Mágica, con los hoteles y algunas empresas que se adherían a la producción, sino que luego también la parte de los inscritos, ¿cómo lo vas a controlar? Había viajes, reservas que estaban hechos por parte de delegaciones de todo el mundo, teníamos representantes de casi 110 países y eso era no controlable. Lo que sí ha ocurrido es que Caja Mágica, evidentemente, tenemos un buen contrato con ellos y también han estado a la altura de las circunstancias y con ellos. Qué bueno. Ha sido muy positivo y de hecho hemos zanjado ya el contrato, está resuelto y no hemos tenido ninguna pérdida con ellos. Sin embargo, con los hoteles estamos todavía luchando con ellos y algunas empresas, como empresas que tienen que ver con producción, con catering y demás, pues bueno, ellos también han sido afectados por la pandemia y se resisten a entrar en negociaciones. Y ahí estamos pues con el tira y afloja, porque estamos hablando de decenas de miles de euros que han supuesto pérdida solamente con los aplazamientos. Más si cabe ahora con la cancelación, donde habrá mucho impacto económico. Pero sabes una cosa, Pedro, una cosa que estamos encontrando es que estamos teniendo delegaciones directivas de muchos países que nos están diciendo que lo que se dio como inscripción y reservas lo quieren dar para, no para amortizar, sino para mitigar el impacto de esas pérdidas. Qué Y bueno. luego mucha solidaridad también con algunos inscritos que nos han dicho que no quieren la devolución. Así que estamos en eso. Ha habido pérdidas, sin duda, pero también creemos que con la solidaridad de todos se podrá llevar a cabo minimizar el impacto. Qué bueno, sí, en estas circunstancias difíciles, cuando se ve la generosidad de la gente y la comprensión, que además me imagino que crecería según se veía que el coronavirus iba golpeando de una forma tan fuerte, ¿no? Que al principio parecía Sí. una interrogante y después la interrogante, por desgracia, tuvo una respuesta muy clara. Ahora Imagínate, si se sí, sí, plantean sí. dos preguntas, una sería el cuándo y otra el dónde. El cuándo habéis anunciado que va a ser en 2022. Eh, Esto me imagino que teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, las circunstancias de volver a organizar todo, ya es un año fijo, ¿no? El que ya tenéis. Sí, sí, será 2023. 23, perdón. Sí, será el 23. Cada 3 años se hace el evento global. Como quiera que el 21 ya, perdón, el 20 ya se pasó, el 21 sigue la pandemia latente. Se ha interpretado tanto de nuestra parte como de la parte de la fraternidad mundial la necesidad de entrar dentro del ciclo natural. Y entonces es lo que se decide en el 23. Y por eso, ahora en marzo, que habrá una actividad a nivel global, no en sustitución, sino aprovechando ya la convocatoria que estaba para hacer algo a título online o nivel online y de forma global, pues esa será una actividad de oración, de alabanza, de un encuentro global, servirá también para lanzar la fecha y el lugar del próximo evento global del año 23 de las Asamblleas de Dios. Entonces, rectifico, es el 23. Hablamos también del Sí. lugar. Está por anunciar todavía, pero si os gustaría que fuera Madrid, a pesar de este susto tan grande que habéis tenido, caso de que Bueno, se abra esa posibilidad, ¿elegiríais o preferiríais que fuera otra vez aquí? bueno, mira, déjame decirte algo para mí muy importante. Yo creo que cuando un país tiene una oportunidad como esta, este país o este lugar se convierte en el foco de atención, si es global, de millones de creyentes que van a estar orando por una nación. Imagínate la repercusión espiritual que eso trae sobre nosotros, ¿no? O sea, más allá de la trascendencia de inscripciones, de movilidad y todo ese tema, que es muy atractivo, para mí lo más atractivo es que somos foco espiritual de millones de personas en un momento de oportunidad. En segundo lugar, yo creo que poner en visibilidad a la Iglesia en un evento que yo creo que es digno, que se puede hacer muy bien y que puede hacer que los creyentes sean fortalecidos en la fe y animados, pues es otra razón por la que quisiéramos llevar adelante el evento. Y por último,
pues casi 3 años trabajando tan intensamente con todo esto, algo hemos aprendido y nos vemos con la capacidad y con el músculo como para poder abordarlo de nuevo. Así que la esperanza está ahí, vigente, latente, y si finalmente podemos llevar a cabo el evento aquí en Madrid, será bienvenido y creo que bien acogido por todos. Además, sería la primera vez que se hace en España este encuentro mundial de asambleas de Dios. Sí, no solamente en España, sino en el mundo hispano. Ah, en el O mundo sea, hispano también, fíjate. nunca, nunca en un país hispano se ha hecho Mm, un evento de este calibre y por eso tenía gran expectativa por lo que podría ser un evento donde se hable español permanentemente, aunque es bilingüe evidentemente, mm. pero donde el lenguaje o el idioma principal fuese el español. Así que Sí. tenía mucho atractivo. Bueno, es una obviedad decir que el COVID-19 ha trastocado la sociedad, nuestra forma de vivir la iglesia también, de manera transitoria y seguramente también en muchos aspectos de forma definitiva cuando pase. Y sin duda habrá afectado, me imagino, el enfoque, los contenidos y la manera en la que vais a abordar el Congreso. No sé si habéis hablado ya de esto o tú, por lo menos a nivel personal, tienes alguna perspectiva de cómo va a influir lo ocurrido en el programa y en el enfoque del Congreso. Bueno, si es que si ignoramos esta pandemia y los efectos colaterales de lo que ha supuesto la pandemia, pues yo creo que sería un gran error estratégico y además de orden espiritual. Creo que esta pandemia trae una lectura muy importante que debemos de saber interpretar por parte de los dirigentes de la Iglesia y definitivamente un dirigente de la Iglesia también debe ser un influyente en todo orden, ¿no? Y creo que si algo necesitamos entender es que hay una cosmovisión que tiene que ser asimilada por parte de quienes dirigimos una determinada obra. Esa cosmovisión nos tiene que llevar y exigir a una necesaria renovación interna, estructural, un replanteamiento de muchas maneras y estilos de trabajo, además de retomar la misión de la Iglesia como algo que de alguna manera tiene que ser el eje de nuestra razón de existir, nuestra razón de ser. Es decir, que toda pandemia, toda crisis global nos viene a traer una lectura que nos lleva a replantear todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y si Dios es soberano y ha permitido todo lo que estamos viviendo, no es solamente para eh, vivir una crisis sin más, sino que esta crisis conlleva una lectura. O sea, siempre en el desierto hay que cavar un pozo de petróleo, ¿no? Y aquí hay una riqueza que hemos descubierto extraordinaria y el futuro del siglo XXI está en nuestras manos si sabemos interpretar lo que esta pandemia ha significado a todos los efectos. Tú Así estás que en... esto no, bueno, solamente decirte que esto nos tiene que llevar a un evento trascendental. El evento por el evento es un evento más. Juntar gente no tiene sentido. Así que tenemos que lograr que este evento se convierta en un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro con su presencia y por tanto sea un nutriente para renovar nuestra visión de futuro. Por tu responsabilidad en FADE, viajas mucho, tienes contactos con iglesias evangélicas, de Asambleas de Dios y de otras denominaciones en todo el mundo, grandes y hablabas antes de a veces muchos miles de personas y pequeñas también. ¿De qué forma ves tú que esto está influyendo? ¿Qué reflexión se está llevando a cabo en el liderazgo, en los creyentes, en el mundo? De lo que estamos hablando, ¿qué nos está queriendo decir Dios a través de esto que está ocurriendo? Bueno, yo creo que esto requeriría un poquito de tiempo, pero voy a intentar Mm, resumirte esto, ¿no? Yo creo que en primer lugar, esta pandemia nos ha llevado a la esencia. Justo una palabra que se ha usado mucho en esta pandemia es el término mm, esencial. Y nos hemos dado cuenta que la Iglesia y los líderes han tenido que darse cuenta que lo esencial era la palabra de Dios, era la comunicación. Eh, y evidentemente eh, hemos descubierto que si lográbamos mantener la comunicación, la palabra seguía corriendo. Y si la palabra llegaba a la gente podía seguir siendo alimentada con la fe. El cuidado a la gente se ha hecho posible gracias a una nueva pax romana, que era el Zoom. La, la,
la comunicación virtual. Aunque yo siempre decía, cada vez que entraba dentro de esta comunicación, lo único virtual es que nos vemos a través de este canal, pero la presencia de Dios no es virtual, el amor Amén, no es amén. virtual, la unidad no es virtual. Mm, Lo único virtual es el medio. Lo demás sigue latente, vigente, porque hemos sentido la presencia de Dios a través del Zoom. Hemos mm, sentido, digo Zoom por no hablar de otros medios. sí. Cuando digo Zoom me refiero a todos en general, ¿no? Mm, Pero ha sido el más importante. mm, Por otro lado, hemos visto personas que se han entregado a Jesús a través de este medio. Hemos visto sanidades, hemos visto personas que han sido renovadas, que han vuelto a la fe. En definitiva, la esencia ha sido redescubierta y nos hemos dado cuenta que algunas cuestiones que nos parecían tan importantes, tan insalvables, que nos producían tanto estrés, como era la agenda, el templo, demás, nos ha hecho ver que hemos puesto énfasis en cosas que no eran esenciales y que esta pandemia nos la ha quitado, nos la ha sesgado para quedarnos solamente con lo que únicamente podíamos hacer, que era predicar, orar, buscar a Dios en lo personal, tener tiempos de calidad con la familia, con Dios, y ante la imposibilidad de hacer otra cosa que estar confinados, o después del confinamiento, en limitación con movilidad y aforos y demás, pues nos hemos redescubierto nuestro potencial y entender que para ser iglesia no hace falta ir a la iglesia. Espero explicarme con esto. sí, sí. Es decir, que la iglesia no es el templo, que la iglesia somos nosotros, que somos familia, que somos un cuerpo, que somos algo que trasciende las cuatro paredes de un templo. Esto es un redescubrimiento, no que no lo supiéramos, pero es un redescubrimiento, que si lo sabemos de alguna manera rentabilizar, a donde vamos a llegar no tiene, dijéramos, límite. Así que Dios nos ayude a poder entender esto. Y esto creo que es algo que la Iglesia y los líderes en el mundo lo han sabido interpretar. Y luego, por otro lado, por medio de estos medios, pues se han podido llevar a cabo actividades como en nuestro caso, convenciones, Mm. simposios, un montón de reuniones. Es decir, que hay cosas que se han podido seguir manteniendo a pesar del golpe de la crisis. Acordando ahora del 500 aniversario de la Reforma que vivimos tan colaborando juntos en 2017, Sí, con el lema más o menos decía, los tiempos cambian, la Reforma permanece. Y en este sí, sí, es que sentido es lo mismo. estamos Sí, sí, viviendo, sí. pues eso, el Señor nos está llevando a vivir la Iglesia. Algún día recuperaremos por lo menos parte de ese contacto personal que echamos de menos, pero sí Bueno, yo, vivir la Iglesia de otras formas que a lo mejor no nos hubiéramos lanzado si no hubiera sido por el coronavirus. Y lo que tú bueno, dices, la relación personal, aunque falte el abrazo, la cercanía, obliga, ¿no? El Zoom también te obliga a estar pues, eso, dialogando, hablando y dejando fuera pues otros muchos aspectos de activismo que se quedan ahí muy al margen. pues yo te digo, no te cabe duda. Además, voy a decirte algo muy atrevido, eh, y es que lo que no consiguió el 500 aniversario lo ha conseguido la pandemia. Es Sí, decir, que explícalo, ¿eh? nos matamos trabajando por intentar un impacto, algo que no se consiguió. Sin Mm, embargo, esta pandemia nos ha llevado a replantear lo que somos y a la necesidad de renovarnos. Quien no entienda, que no aprenda de esto, quien no interprete lo que proféticamente Dios nos está queriendo decir, se quedará ahí. Sea quien sea, mm, no importa lo que represente. Dios no se casa con organizaciones. Dios no bendice a las organizaciones, bendice al organismo, a las personas. muy bien. Y en eso nos tenemos que afianzar y luego pues las estructuras, las denominaciones son los carriles donde una locomotora tiene que ir, Mm, pero, o el traje que tenemos que dar al cuerpo, pero el mm, cuerpo es más importante que el traje y el vino es más importante que el odre. mm, Si el odre no se renueva, el vino se pierde, el odre mm. se rompe. Y si el cuerpo crece y no estamos dispuestos a cambiar el vestido se rompe, porque hay que privilegiar la esencia de lo que somos y no dejar que las estructuras condicionen nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en la iglesia. En eso, bueno, aunque no anecdótico, pero vamos, ocupa un plano menor y queda tiempo.
pero había un musical que era el His Life, que era la vida de Jesús en musical, que tenía además Sí. esa dimensión de llevar a autoridades, de que impactar al pueblo de Madrid. ¿Eso se contempla? ¿Se puede adelantar si se va a incluir también en 2023 cuando haya el Congreso? ¿O es demasiado Bueno, sí, pronto? bueno, lo que sí queremos, vamos a intentarlo. Ahora que el objetivo sigue siendo el mismo. O sea, el His Life venía a cubrir un objetivo. Es aprovechar, dijéramos, el impulso, la inversión que suponía el evento para trascender a nivel social con la comunidad. Y por otro lado, lo que también queríamos era rentabilizar el espacio que íbamos a tomar para poder también ser más significativos con el evento. O sea, juntar gente sin que ese impacto trascienda a las cuatro paredes de un lugar, de un hemiciclo, de un evento, de un recinto, yo creo que sería una pérdida de oportunidad. Así que sí o sí, seguiremos con la idea de invitar a la Iglesia a que sumemos en ese tiempo la oportunidad de poder impactar a la ciudad o a la nación si es posible. Muy bien. Pues ya para terminar, no sé si quieres añadir algo más, alguna idea más, resumir algo que hayamos dicho que consideres de especial importancia. Bueno, mira, primero una cosa anecdótica. Mm. Sin querer, a ver si puedo acertar con lo que voy a decir. Seguro que Eh, aciertas. bueno, no sé, nosotros jamás hubiésemos podido pagar la publicidad que nos han hecho Mm, los medios de comunicación mm, con el tema de la suspensión del evento. mm, Eh, todos los medios de comunicación hablaron del Congreso Mundial mm, y no pagamos un solo euro. Eh, quisieron, eh, quisieron hablar de nosotros y nosotros no quisimos hablar de nosotros, mm, porque entendíamos que no podíamos tomar protagonismo de algo que podía ser mal interpretado y mal usado por aquellos que buscaban alimentar una determinada eh, situación. Y nosotros mm, nos vimos pues, que todo el mundo habló del Congreso Mundial mm, y eso nos va a servir quizás para cuando vuelva a relanzarse el evento podamos encontrar ya un camino allanado en algunos sentidos. Y por otro lado, y esto al margen ya del Congreso y ya pensando en mm. todos aquellos que nos vemos en este tiempo, hay una palabra que Dios me ha dado para este año y que está en mi corazón y quiero compartir con todos. Jeremías 31:17 dice la palabra, esperanza hay para tu porvenir. Amén, amén. Esperanza siempre va ligado al futuro. Mm, Si nosotros enfocamos nuestra esperanza en superar la pandemia, en una vacuna o en superar una crisis puntual, nos vamos a frustrar porque vendrán otras crisis y vendrán otras pandemias. La esperanza es una palabra que en la Biblia, en hebreo, significa cuerda, cordón. Aquel que está ligado a una cuerda cuyo cabo, cuyo extremo está en el porvenir, en un límite. Mi pregunta es, ¿a qué cuerda nos estamos aferrando? ¿Y qué es lo que en el otro extremo del cabo de la cuerda mm, está? ¿O quién está? Mientras sigamos poniendo nuestra confianza en personas o en cosas, nuestra esperanza será transitoria y a veces frustrante. Porque cuando llegamos a alcanzar cosas por las que hemos soñado y por las que hemos trabajado, descubriremos que esa esperanza es efímera, temporal. Pero si en el otro cabo está Dios, si en el otro cabo está nuestra esperanza en Dios, cada etapa de la vida, por más que sea pandémica, mm, crisis de cualquier tipo, será superada, porque hay una expectativa que supera lo temporal, supera lo que ahora mismo sufrimos. Inclusive, aún si en este tiempo de crisis perdemos la vida, la esperanza va más allá de la muerte, porque en el otro mm. cabo de nuestra cuerda está el Dios que nos sustenta, el Dios que nos ama y el Dios que nos da una razón verdadera para vivir. Así que, Sí. pues quería dejar este sentir y con mucho cariño, Pedro. Muy bien, pues ahí queda un mensaje muy claro y me recordaba con C.S. Lewis o C.S. Lewis decía que el dolor es el altavoz que Dios usa para hablar a una sociedad dormida, ¿no? Y no es entrar en decir si Dios manda o no manda este dolor, ocurren como ocurre con muchas cosas en la vida del ser humano y quizás las causas además sean humanas, ¿no? En cuanto a su origen, lo importante es que Dios
está diciendo que somos frágiles y, como tú dices, que nuestra fragilidad solamente tiene asidero en una esperanza que va más allá de lo científico, de lo humano, que está muy bien, pero que son Sí. parches, ¿no? Seguimos siendo frágiles, aunque haya vacunas. Pues muchísimas gracias, querido Juan Carlos Escobar, presidente de FADE, Federación de Asambleas de Dios de España. Deseamos que vaya muy bien cuando se acerque el 2023 en este Congreso Mundial. Ojalá que sea aquí en Madrid, podamos vivirlo de cerca. Y nada, que el Señor te bendiga mucho a ti, a tu familia, a la Asamblea de Dios y a todos los que nos están escuchando. Solamente quiero decir gracias por tus deseos de bendición y saludos a todos.